Amén, hermanos. Paz y gracia de nuestro Señor. Hoy día vamos a estar examinando una tercera parte de lo que hemos estado examinando ya 2 semanas atrás. Vamos a hacer, como es costumbre, una pequeña síntesis, un pequeño concepto de resumen para que los hermanos que están integrándose a la comunión, que no habían estado, puedan estar y tener este hilo conductor. Amén. Y luego ya pasaremos al tema que hoy día está muy cuestionado, hermanos. Es un tema difícil. No difícil porque el Señor lo haya hecho difícil, sino difícil porque tiene que ver con nosotros y nosotros somos difíciles, hermanos. A veces las personas dicen el camino del Señor es difícil, pero el Señor dice que su carga es liviana y su camino es espacioso, hermanos. Hablando no en el tema cierto de los que se van al mundo y el camino estrecho, sino hablando acerca de que el Señor ha tenido un corazón ancho para darnos todas las cosas, hermanos. Él nunca ha cerrado su mano para con la iglesia, al contrario, siempre la ha tenido extendida. Una mano extendida representa la misericordia, el amor, el apoyo, que muchas veces, hermanos, que muchas veces no tenemos de parte del mundo, ni de parte de los padres, ni de parte de la familia, ni de parte de personas que a veces nosotros tenemos como grandes delante de nosotros, y cuando los conocemos mejor, cuando los conocemos bien, vemos que son personas cerradas en su corazón. Pero no así el Señor. El Señor siempre ha tenido un corazón amplio, un corazón ancho para la iglesia. Está a disposición, hermanos, ha estado a disposición para servirnos. Y en esa disposición, hermanos, nosotros hemos estado compartiendo acerca de la Trinidad, ya que la comunión que el Señor tiene en su Trinidad, hablando acerca de la naturaleza y del ser de Dios, que está compuesto por tres personas, por tres manifestaciones, en el sentido de cada una de forma personal, cada uno con una mente, cada uno con un propósito, cada uno con un objetivo, cada uno con una disposición, pero a la vez todos siendo Dios en la persona de Dios. Amén. Entonces, queridos hermanos, tenemos al Padre que se representa y se manifiesta a sí mismo desde el principio como el creador y el hacedor de todas las cosas, Dios Padre Elohim. A la vez tenemos a Dios Hijo Elohim, que es nuestro Señor Jesucristo, que Él viene a ser la imagen del Dios invisible, como se compartía ya en Hebreos capítulo 1, verso 1 al 6, al 7 aproximadamente, cuando dice que Él era el resplandor de la gloria de Dios, ¿cierto? La imagen de Dios. Ese es nuestro Señor Jesucristo. No es el Padre, sino que es la imagen, es el que da a conocer al Padre. Y en una tercera parte, no menor, sino de igual gloria, de igual importancia, está el Espíritu Santo, que es esta comunión perfecta entre el Padre y el Hijo. Es ese amor que va fluyendo desde el Padre hacia el Hijo. Siempre, hermanos, recordar que para que se lleve a cabo un ser perfecto, no solamente tiene que ser un ser que no se equivoca. A veces nosotros pensamos que la perfección viene por el no errar. Pero no solamente la perfección es no errar, sino que es absoluto y eterno. O sea, está pasado por todas las situaciones, conoce todos los caminos y todos los caminos que se han de recorrer. Todas las elecciones posibles que se pudiesen haber tomado, Él ya las conoce, y eso también está dentro de su perfección. Porque si Él omitiera algo o estuviera ajeno a algo, ya no sería Dios. Entonces, hermanos, en esta Trinidad perfecta que se ha manifestado, ¿cierto? En el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo, ellos se han dado a conocer, se han revelado a la humanidad. Ellos nos han hecho una invitación en esta tarde, no solamente en esta tarde, sino a lo largo de la historia de la humanidad, desde el principio, desde Adán, ¿cierto? A que tengamos participación en su reino. No solamente siendo súbditos, sino es una invitación muchísimo más alta, hermanos, que está más allá de nuestro entendimiento, porque ellos nos han compartido su naturaleza, ellos nos han compartido su imagen y su semejanza, hablando acerca de aquellos atributos perfectos de Dios, su amor, su misericordia, su bondad,
hermanos queridos, ellos han querido comunicarnos a nosotros y hacernos partícipes de esa manifestación perfecta, de ese amor perfecto, de esa paz perfecta, no como el mundo la da, sino como ellos la dan. En una segunda parte, hermanos, también ellos nos han querido integrar a su plan. Porque una cosa es querer ser parte de lo que ellos son, pero también llevar el objetivo y la voluntad que ellos tienen. Porque no solamente nosotros, hermanos, estamos en la tierra para ser parte del cuerpo de Cristo, sino para llevar a cabo los objetivos del cuerpo de Cristo. Y por ende de Cristo mismo, que es la cabeza del cuerpo. Que son versículos que luego vamos a tocar nuevamente. En esa línea, el Señor creó un matrimonio, ¿cierto? Veíamos a Adán y Eva en el principio y cómo ellos, hermanos, estaban puestos por Dios en la tierra para manifestar el testimonio de Dios y la voluntad de Dios, que son las obras de Dios. En un principio, los primeros mandamientos que recibió el antiguo Adán fueron multiplicarse, juzgar la tierra, ¿cierto? Y someterla, para que establecer desde un principio que Dios reina y que el hombre es parte de ese reino, pero a la vez Dios le entrega parte del reino al hombre. El hombre al caer, al pecar, ese reino, esa misión no se lleva a cabo y Satanás, el diablo, se apodera de esa correspondencia que le correspondía al hombre, valga la redundancia, queridos hermanos. Eso que Dios le había entregado al hombre, el hombre se vende a sí mismo a Satanás y Satanás toma esa autoridad, toma ese dominio que es el mundo. Por eso la Escritura en el Nuevo Testamento dice que Él es el que tiene el dominio, que Él es el príncipe de este siglo, Él es el príncipe, el rey de este mundo en el sentido de los sistemas, de los gobiernos. Pero llegará un momento, hermanos, en el cual el Señor Jesucristo mismo derribará, ¿cierto?, a este sistema antiguo desde Nimrod, desde Caín, ¿cierto?, que ha estado progresando. Lo derribará, ¿cierto?, y mostrará a los hombres quién es el verdadero Rey de Gloria. Y nosotros, hermanos, hemos sido llamados a salir del sistema babilónico, a salir del sistema mundial, a salir del sistema que quiera aprisionar a los hombres para entrar al reino del amado Hijo de Dios. Así que, hermanos preciosos, hermanos queridos, que el Señor nos ayude, hermanos, porque Él quiere que nosotros participemos del reinado. ¿Cuál reinado? Principalmente el reinado milenial, que es donde el Señor va a mostrar a la humanidad cómo se debió haber gobernado y cómo se debió haber manifestado el carácter de Dios en la tierra. Por otro lado, hermanos, mientras llega el reino milenial, el Señor nos ha establecido en esta tierra en familias. La familia se compone de dos grandes áreas. La primera área es el esposo y la esposa, y la segunda área es el esposo, la esposa y los hijos. ¿Por qué digo dos grandes áreas? Porque un matrimonio está fundamentado en la imagen de la misma Trinidad, en la imagen manifestada de Dios. El hombre y la mujer, como una sola carne, manifiestan la gloria, la imagen y la majestad de Dios. Por otra parte, cuando llegan los hijos al matrimonio, también los hijos manifiestan por medio de la sujeción el carácter del hijo, el padre, por medio del acompañamiento, del cuidado, de brindar amor, de darse por los hijos. El padre manifiesta al padre mismo y la esposa, en este caso, manifiesta ese vínculo perfecto que cobija tanto al hijo como a los hijos como al esposo, y a la vez el esposo se da hacia la esposa hacia el esposo, y todo es un fluir que manifiesta la misma Trinidad. Y eso es lo que hemos estado hablando hasta el día de hoy, donde hoy día se agrega o se va a manifestar la Trinidad en otro grupo de personas. Vamos, hermanos queridos, a Colosenses capítulo 1, verso 15, para comenzar el compartir de hoy día, con la ayuda del Señor claramente. Vamos a leer desde el capítulo 1, verso 15 hasta el 23, donde aquí el apóstol Pablo está hablando de la preeminencia de Cristo,
Pero no la preeminencia de Cristo como tal, hermanos, no se sustenta, perdón, solamente en Cristo, en el sentido de que la voluntad final es que solamente esté Cristo, sino que fíjense lo que va a decir acá. En una primera instancia, en el verso 15, se está presentando al Hijo, pero luego en el 18 se ve el complemento y la finalidad. Verso 15, estoy leyendo en Reina y Valera, del 60. Él, está hablando del Hijo, ¿cierto? Ya que los versos anteriores está hablando acerca de la libertad que el Señor nos ha dado por medio del perdón de pecados en la redención de la sangre del Hijo de Dios. Él, el Hijo, es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él, ese Él que está allí debería ser con mayúscula y con acento, porque en Él fueron creadas todas las cosas. Fíjense, hermanos, que aquí ya está mostrando que todas las cosas que están en el mundo, las cosas importantes del mundo, cómo funciona el mundo, está sustentado en la imagen de Dios. Las que hay en los cielos, o sea que aún los ángeles, los arcángeles, los serafines, los 24 ancianos y todas las potestades que están allí, también fueron creadas en el Hijo. Todas fueron, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que están en los cielos, las que hay en los cielos y las que hay en las tierras, visibles e invisibles. O sea, hay cosas en la tierra visibles y hay cosas en la tierra invisibles. Ojo allí. Sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. O sea, el propósito de todas las cosas creadas es la gloria del Hijo. O sea, todo fue creado para Él. En esa frase para Él y por medio de Él hay dos énfasis. El por medio de Él es que Él es dueño, es hacedor de todas las cosas. Recordemos que el Hijo es la palabra de Dios, ¿cierto? Es la imagen de Dios. Entonces cuando Dios decía, hágase la luz, estaba el Hijo involucrado en la creación, porque Dios no creó nada solo, Él lo creó todo en compañía del Hijo. El Hijo mismo, por medio de Él, por medio de esa potencia, de esa majestad, de esa fuerza que Él tiene, de traer las cosas a la existencia, el mismo Hijo manifestaba las cosas y esas cosas que Él manifestaba eran para la gloria del Hijo. Miren qué importante, hermanos. Todas las cosas fueron creadas por medio de Él y para Él. Le vamos a pedir a los hermanos que puedan apagar los micrófonos para que no se escuche doble. Gracias, hermanos. Y todas las cosas fueron creadas por medio de Él y para Él, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Que las cosas están sostenidas por Él. La vida en la tierra, los movimientos del mar, los peces en el mar, los peces en el río, las aves en los cielos, los animales en la tierra, los hombres que se manifiestan, que se viven, que salen a protestar, que vuelven a sus casas, que trabajan, que se casan, que se divorcian, todos esos hombres, todas las cosas, hermano, tenemos que ampliar nuestra mente y poder entender que todo lo que hay en la tierra, que todo lo que hay en el universo, las estrellas, hermanos, que están en las constelaciones lejanas y las que están cercanas, el sol que irradia su luz cada día para alumbrar nuestros días, ese sol está sustentado por la vida del Hijo, porque Él lo creó. El Hijo llevó a la existencia y trajo a la existencia todas las cosas, y todas esas cosas están manifestando gloria para el Hijo. Y Él es, como cierto ya en el verso 18, y Él, aquel que sostiene todas las cosas, hermanos, aquel que puede traer a la existencia, ¿cierto? La luz, el agua, los árboles. Y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Hermanos, esta frase es seria.
Esta frase que está aquí es súper seria, hermanos, porque el contexto que nos está planteando Pablo no es cualquier contexto. Nos está diciendo que el Ser Supremo, que el Hijo de Dios, hermanos, que creó todas las cosas y que tiene la potestad, hermanos, de dejar la existencia de las cosas, Él es la cabeza de la iglesia. Qué importante, hermanos. Y va a agregar algunos atributos del que es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. El que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Hermanos, esa frase subráyela si puede y si quiere, en su Biblia subráyela. Para que en todo tenga la preeminencia. Cuando hay todos en la escritura, el todo es todo. Y la nada es nada. ¿Ya? ¿Por qué digo el todo es todo aunque sea una repetición de la palabra? Porque a veces nosotros olvidamos que nuestras vidas, hermanos, están dentro de ese todo. Y que la vida de nuestros hijos están dentro del todo tenga la preeminencia. Y la vida de nuestros vecinos. Y la vida de nuestros nietos y de nuestros bisnietos y de nuestras generaciones y de nuestros antepasados y de nuestros pensamientos y de nuestra mente tiene que Él tener preeminencia. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. ¿Recuerdan, hermanos, cuando hablábamos de la plenitud del ser? Cuando Adán vio a su esposa Eva cuando fue concebido el primer matrimonio en la tierra, en Edén, ¿cierto? Donde el Señor le dijo y sacó del costado de Adán una mujer y la trajo a Adán y Adán dijo, tú eres hueso de mis huesos, carne de mi carne, que estaba diciendo, tú me completas, tú eres mi complemento, tú eres mi plenitud. Entonces, por cuanto agradó al Padre que en Él, en el Hijo, habitase toda plenitud. O sea, Él es la plenitud de todas las cosas. Y todos los hombres que no tienen al Hijo están incompletos y no son plenos. Y aún la creación misma, hermanos, está sujeta al Hijo de Dios. O sea, ¿por qué sale el sol? O sea, cuando nosotros comenzamos a ver acerca de la plenitud tiene que ver con propósito, hermanos. La plenitud tiene que ver con el desarrollo y el objetivo de la vida de las cosas. Una vez un profesor de biología, estaba yo con un compañero, con un hermano en la fe y estábamos en la sala de biología, cuando yo estaba en tercero, cuarto medio, y un profesor comenzó a decir, yo no sé por qué los cristianos tienen ese tema de la creación de Adán y Eva. Entonces con ese hermano levantamos la mano y le dijimos, pero profesor, usted que es científico debería saber que todas las cosas tienen un objetivo, no hay nada hecho al azar. Aún las moscas que andan por ahí, que son tan incómodas, participan y tienen un objetivo. Los gusanos de la tierra, el ser más insignificante, tiene un propósito. Y él me dijo, no, eso no es así, no todas las cosas tienen propósito. Y nosotros le dijimos, pero dígame algo, dígame una sola cosa que no tenga propósito. Comenzó a decir las nubes, y nosotros decíamos, pero si las nubes son parte del ciclo del agua, traen la lluvia, riegan la tierra de forma natural, hacen crecer los alimentos que alimentan al hombre. No, pero es que los animales, no, pero es que, por ejemplo, una vaca da leche, es del sustento del hombre, están los perros, todo es parte de un sistema que está perfectamente planeado, rigurosamente detallado, y a pesar, hermanos, de que eso está así, tan perfecto, todo eso lleva gloria a uno solo, lleva gloria al Señor. El sol sale cada mañana porque el Señor Jesucristo así lo ha determinado, hermanos. Porque a Él le plació sacar su sol sobre buenos y malos. Y la lluvia cae porque al Señor le place que así sea, hermanos. Porque Él es la palabra de Dios. Cuando nuestro hermano Israel durante la reunión decía, y que haya, cierto, aves en el cielo, que salga el agua, que venga la tierra, el fruta, los pastos. Es porque la palabra de Dios, recordemos, el rema de Dios está en ejecución.
¿Y quién es la palabra de Dios? Jesucristo. Por eso las cosas subsisten, porque esa palabra que Dios envió en el principio, hermanos, está aún ejecutándose porque el Hijo lleva y trae a la existencia las cosas. Por eso cuando usted pone una semilla en la tierra, la voz del Hijo, el Hijo mismo, su fuerza, su poder, su intensidad, traen a la existencia plantas, hermanos. Y el Señor alimenta a las aves de todo el planeta, hermanos, porque el Hijo, hermanos, es el que genera esa plenitud y las cosas subsisten en el Hijo, no en nosotros. Nosotros somos parte de un sistema, hermanos. Hermanos, ¿me siguen escuchando? Disculpen, que el hermanito Sí, Michael hermano. me preguntó si no había caído. Sí, no Sí, sé, hermano, se se le escucha escucha. bien. Hermanito, ay, que estoy bien. Usted parece que se le cayó. Amén, hermanos. Disculpen la interrupción. Entonces hablábamos de que el Hijo trae la plenitud de todas las cosas. En el Hijo. No es en nosotros. Porque Él es la cabeza de la iglesia. O sea, la plenitud de la iglesia es el Hijo. Y la plenitud del Hijo es la iglesia. Porque la iglesia es su cuerpo. O sea que el Hijo, aquel que trae y da plenitud a todos los sistemas, a todas las cosas que están creadas, aún las rocas que están en la tierra, hermanos, los minerales. Todas las cosas están hechas para llevar gloria al Hijo. Y nosotros nos encontramos con este profesor y llegamos, y yo le hice una pregunta a él en ese minuto y le dije, pero al parecer el único que no tiene propósito de ser es usted, profesor. Porque usted se levanta en la mañana, viene al colegio, me tiene que aguantar, que yo le diga cosas, que le ponga la pega difícil, enseñarnos y soportarnos y todos los días lo mismo para que al final de sus días, cuando usted tenga 80 años, se muera y según usted no hay nada más allá de la muerte. Mejor sería que usted tomara una pistola y se volara la cabeza. Y se lo dije así, hermano, se volara la cabeza en este instante. Y el profesor se comenzó a enojar, no, pero es que ustedes, como tanto, no. Y se fue de la sala y dejó ahí la clase botada, a mitad de clase. Y nosotros nos dimos cuenta de algo. Que el hombre es el único que al parecer no tiene una plenitud. El hombre sin Dios. Como dijo Lane Craig, cuando los ateos pensaron que mataron a Dios, quedaron huérfanos y sin propósito, sin cobijo y sin plenitud. Qué terrible, hermanos, no tener un propósito en la tierra. Es que es un vacío desde el interior. Por eso de allí, de ese vacío, surgen las depresiones, surgen las tristezas, surge la melancolía. Y las personas comienzan a intentar probar con diferentes ámbitos. Prueban con una mujer, prueban con un hombre, prueban con las drogas, prueban con el cigarro, prueban con el alcohol y con el carrete y con la fiesta, con la jarana, con la música, con las películas, con los videojuegos, con internet. Y están todo el día intentando tener plenitud, llenar su corazón, tener un sentido de vida. Y lo único que habla a sus mentes durante todas sus vidas es un fuerte grito de la misma conciencia que el Hijo dejó en los corazones de los hombres de que no hay otro camino sino solamente Jesucristo, el Hijo de Dios. Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Él es el propósito, Él es la voluntad y Él es el objetivo de llevar y de estar y de ser y de no ser. Cuando los filósofos filosofaban en la antigüedad y decían ser o no ser, esa es la cuestión. Eso está centrado en el hombre y ese pensamiento satánico, hermanos. El problema no es ser o no ser, el problema es ¿soy de Él o no soy de Él? Porque si no soy de Él no tengo nada, porque Él es la plenitud de todas las cosas. Pero al contrario, si soy de Él lo tengo todo, hermanos, porque Él es la plenitud de todas las cosas. Disculpen, hermanos, han habido hartas interrupciones, así que oremos al Señor en nuestros corazones para que el enemigo no interrumpa, hermanos. Amén. Que podamos centrarnos en la palabra. No nos dejemos desvirtuar. Me cuenta, pero no escucho nada. Dice así, hermanos. Entonces, y por medio, verso 20,
capítulo 1 de Colosenses. Y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de él, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, la cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, de la cual yo Pablo, fui hecho ministro. Vamos a Colosenses 2, verso 8. La página siguiente. Vamos a leer del 8 al 10. Mirad, hermanos, hay que mirar, hay que poner atención. Mirad que nadie os engañe. Hermano, ¿cuál es el Colosenses cuánto? Colosenses capítulo 2, verso 8, hermano. Verso 8. Ya, gracias. Ya, manita Pati. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Este verso, hermanos, está recalcando el énfasis del capítulo 1 del verso 15 y lo que leímos. Entonces aquí lo que está haciendo Pablo, está centrando a Cristo, está quitando los dioses paganos, está quitando los dioses ajenos, está quitando la filosofía, está quitando el gnosticismo, está quitando, hermanos, los pensamientos de los hombres y lo está centrando como una brújula hacia Cristo. Entonces yo debo disponer mi mente, mi corazón, a que Él es la plenitud de todas las cosas. Debo apuntar hacia ese objetivo. Ahora bien, ¿cómo logramos el objetivo de Dios, hermanos? De que nosotros podamos estar apuntando hacia el Hijo. Porque déjeme hacerle una pregunta, querido hermano. Usted cuando llegó al Evangelio, usted cuando creyó en el Señor Jesús, ¿usted creyó solo? O sea, de la nada usted dijo, oh, ahora creo en Cristo. No. Alguien a usted le predicó. Alguien a usted le dijo, oye, mira, ten temor de Dios. Mira, cuidado con tus malas obras. Mira lo que estás haciendo. Mira, hay una esperanza. Mira, hay alguien que puede sanar. Hay alguien que puede ayudarte. Mira, hay un amor de verdad. Mira, hay alguien que puede sacarte de esta situación. Hay alguien que puede sacar el enojo, la ira, la tristeza, el vacío que hay en tu corazón. Alguien lo puede llenar. Cuando esa persona te dijo alguien ahí, entonces tu corazón fue llenado por causa de que tú oíste la palabra de Dios. Entonces cuando tú escuchas la palabra de Dios, viene la fe, que es por el Espíritu y por el oír la palabra de Dios. Entonces tú comenzaste a decir, quiero saber más. ¿Por qué estas personas se reúnen? Y tal vez les quitaron las reuniones presenciales y se reúnen online. Y están ahí todos los días que hay reunión. Y hablan del mismo Dios y hablan del mismo Jesús. Y todas las reuniones y todas las reuniones. Y aún las futuras. Y déjame decirle que si está aburrido de escuchar de Cristo, lamentamos su situación, pero no va a escuchar otro nombre. De aquí hasta que el Señor venga, que no sea Jesucristo en medio de la iglesia. Pero cuando llegamos al Evangelio, esa era la predicación de la persona que nos estaba hablando. Oye, mira, aquí hay algo. Mira, lee esto. Mira lo que dice la Escritura. Mira, observa, escucha, atiende a la voz de Dios que te está hablando. Hasta que tú entregaste tu corazón a Cristo y viniste al conocimiento del Hijo de Dios. Y desde allí comenzaste a reunirte. Comenzaste a conocer personas que también estaban conociendo a Dios.
comenzaste a crecer en conocimiento, a entender cosas, que al principio tal vez todo lo que te hablaban era chino mandarín, no entendíamos nada. Y eso también me pasó a mí, hermano. Yo iba a la iglesia y los hermanos hablaban acerca de la Trinidad y el amor de Dios y el juicio eterno, la segunda venida de Cristo, de Abraham, de Jacob, de Isaac, de David, de Saúl. Y yo decía, pero ¿qué está pasando? ¿Qué están hablando estas personas? Estas personas están locas. Pero en un minuto el Señor comenzó a alumbrar, como una pequeña luz, y entendí que yo necesitaba un Salvador. Y sé que también los hermanos entendieron que necesitan un Salvador, que necesitan a alguien que los liberte. Pero esa libertad y esa salvación ciertamente son de Jesús, pero también necesitábamos hermanos que nos acompañaran en este camino. Hermanos que nos sacaran y nos pudieran dar ánimo cuando estuve desanimado. Hermanos que cuando yo estaba a punto de tirar la chaqueta, a punto de dejar colgados los tenis, los zapatos, cuando ya estaba a punto de rendirme, hermanos que oraron por mí sin yo saberlo. Hermanos que me acompañaron, que me fueron a visitar. Que como dice el Señor Jesucristo en esa parábola tan preciosa, hermanos, de el buen samaritano, cuidaron de mí cuando estaba herido, cuando estaba botado en el camino, cuando mis ánimos estaban por los suelos, hermanos que me pusieron y me llevaron a la casa donde son cuidados aquellos que están débiles. Entonces, hermanos queridos, nosotros vemos que nosotros solos no podemos. Necesitamos tanto al Señor Jesucristo como a su cuerpo. El cuerpo, hermanos, está en la casa, se reúne no para mirar solamente al Señor, sino que con un doble objetivo. Cuando nosotros miramos al Señor, nosotros ciertamente nos conectamos con Cristo, ¿cierto? Pero usted cuando está conectado con Cristo, usted no está mirando solo al Señor, sino que alrededor de usted hay otros mirando a Cristo. Y cuando yo veo a Cristo, veo las miradas de los otros mirándole a Él. Y eso es lo que dice Primera de Juan, para que me acompañen, capítulo 1, versos 2 y 3. Primera de Juan, capítulo 1, verso 2, verso del 1 al 4, hermanos. Juan, el apóstol, uno de los apóstoles más cercanos al Señor Jesucristo, el que recostaba su cabeza en el pecho de aquel que era la plenitud de todas las cosas, y tal vez sin él saberlo en ese minuto. Qué terrible, hermano, ¿cierto? Yo me imagino, hermanos, que tal vez, imagínese usted está al lado de una persona, le tiene afecto, esa persona le habla, le comparte, etc. Y usted le abraza, hermano, oye, este maestro, y después ese maestro es el Señor Jesucristo, imagínese. Y caminó con él, tal vez dijeron cosas y él los exhortó. ¿Cómo se habrá sentido Juan al tener esta revelación al final, cierto? De que aquel en el cual él reposaba su cabeza en el pecho de ese hombre tranquilamente era el Dios Todopoderoso, hermanos. Cosa tremenda. Verso 1, capítulo 1 de Primera de Juan. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palpado en nuestras manos, tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto, y testificamos y os anunciamos la vida eterna en la cual estaba con el Padre, y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. ¡Qué precioso, hermanos! ¿Sabe lo que estaba haciendo Juan con esa frase? Juan estaba diciéndoles a los discípulos que ellos caminaron con Cristo, caminaron con el Dios Todopoderoso. Y ellos hablaron con Él y le hicieron preguntas. Y Dios le respondió esas preguntas a ellos. Entonces imagínese usted, hermano, que una persona aparece hoy día, allá en su casa, en el lugar donde usted esté, y le dice, ¿sabes qué? Anoche
vino Dios y me habló y yo le hice preguntas. ¿Usted cuál sería su reacción? Y le dijera, sí, qué bueno, me parece bien. Me alegro por ti, que te vaya excelente en este día. Normalmente nosotros le diríamos, pero ¿qué más te dijo? ¿Cierto? Oye, ¿qué te dijo? Imagínense que apareciera un ovni en la Tierra, uno de estos seres que intentan manipular los medios, ¿cierto? Las conspiraciones y dicen, no, que hay un extraterrestre, un marciano, así como es como ET. Imagínense hay un ET en Estados Unidos. Todos los medios de prensa estarían ahí. Oye, ¿cuál? ¿De dónde vienes? ¿Qué es lo que estás haciendo aquí? ¿Por qué viniste? ¿Cómo te alimentas? ¿Cómo es tu tecnología? ¿Vienes en son de paz o nos vas a destruir? ¿Qué quieres con nosotros? ¿Cierto? Eso estarían, todos los medios estarían ahí. Imagínense un ovni ahí parado en el aire y con un parlante. Estaría todo el mundo pendiente de lo que quiere decir ese ser. Bueno, mayor que todos ellos es el Señor. Y Juan está diciendo que ellos palparon, que ellos tocaron. Ellos estuvieron con Él, lo abrazaron. Con 3 años y 6 meses estuvo el Señor Jesucristo con los discípulos y les habló. Y eso que ellos escucharon, ellos tenían que decir. Eso testificamos. Y lo que estamos diciendo es para que ustedes tengan comunión con también, así como nosotros tenemos comunión con Él, ustedes también tengan comunión con Él, en el Padre y en el Hijo. O sea, esa declaración, hermanos, es tremenda. Dios habló y dijo cosas que me competen a mí, que me van a ayudar a mí, y yo debo escucharlas. ¿Quiere saber lo que Dios dijo acerca de usted? Lea Juan, porque él está testificando acerca de esas cosas. Lea Mateo, lea Pedro, lea Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, José, Jueces, Ruth, etcétera, etcétera. Todos los libros de la Escritura, porque todos están testificando acerca del Hijo de Dios, su obra, su voluntad y lo que tiene que decirte, hombre, mujer, niño que escuchas. Ahora bien, hermanos queridos, esta obra, ¿Jesucristo está en la tierra visible? No como un hombre, pero está visible. ¿Dónde? En la iglesia. La iglesia es el que manifiesta la obra de Cristo. En un principio era Cristo la cabeza y sus 12 apóstoles, luego fueron los apóstoles con los discípulos, y luego fueron los discípulos con más discípulos hasta llegar al día de hoy, donde están las iglesias locales, con los hermanos, donde todos somos discípulos y estamos aprendiendo del Señor. Entonces, hermanos, la pregunta es, ¿para qué sirve la iglesia? Trate de responder en su mente. Sea sincero, sí. Haga la respuesta completa, no sea austero, no para servir a Dios, no, muy corto. Tratemos de trabajar un poco más. ¿Para qué estará la iglesia en la tierra? Vamos a Romanos capítulo 10, verso 14-15 para ir respondiendo esta pregunta, no dejarla incógnita. Y luego vamos a ver algunos aspectos. Romanos 10, verso 14-15, donde se responde parcialmente la pregunta. Romanos 10, verso 14. Vamos a leer desde el 13 hasta el 15, amén. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel que no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian el evangelio o las buenas nuevas. Hermanos, una de las principales labores de la iglesia, o por qué existe la iglesia, es esa. Anunciar el evangelio. Anunciar las buenas noticias. Para anunciar las buenas noticias aparece otra misión de la iglesia que está en Mateo capítulo 28, capítulo 28, 28-19 para ser exactos,
que dice así: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. O sea, la misión de la iglesia es anunciar, pero para anunciar, para predicar, ¿quién le enseñará a los predicadores lo que tienen que predicar? Entonces la iglesia no solamente predica, sino que prepara predicadores, prepara anunciantes. Porque ¿cómo van a predicar algo que no conocen? ¿Cómo van a expresar algo que no conocen, que no manejan? Entonces la iglesia invierte tiempo en preparar personas para que prediquen. Ahora bien, vamos a Mateo capítulo 10, verso 7. Y vamos a ver cuál es el contenido. O sea, si hay que tener predicadores para que prediquen y a la vez hay que enseñarle a los predicadores que enseñan, ¿cuál sería la pregunta siguiente a esa cadena de preguntas? ¿Qué les enseñamos? ¿Cierto? ¿Está bien? O sea, necesitamos predicadores que prediquen. Necesitamos personas que enseñen a los predicadores a predicar. ¿Qué les enseñamos? Las buenas nuevas. ¿Pero qué? ¿Cuál es la buena nueva? Y yendo predicad. Aquí está hablando el Señor Jesús. Vamos a leer desde el 5 para que tener contexto, para que no nos mareemos. A estos dos envió Jesús y les dio instrucciones diciendo: por camino de gentiles no vayáis y en ciudades samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel, y yendo predicad diciendo. El Señor es súper literal, hermanos. Aquí no hay que inventar nada, y que vino un ángel y me entregó unas tablas de oro, y yo escribo acá y se me perdieron. No, hermano, todo eso es basura. El Señor es directo y es simple en su forma de actuar, en el sentido que va al grano, ¿ya? Aquí no hay que darse muchas vueltas. No, es que yo sentí de mi corazón y vi una visión, un ángel vino y me dijo: hermano, lea la Biblia. No, hermano. Simple, al grano. El reino de los cielos se ha acercado. Sabemos que esa frase, el reino de los cielos se ha acercado, es gigantesca. Contempla desde Génesis y Apocalipsis, literalmente. Es toda la escritura. ¿Ya? Pero agrega, punto seguido acá, o punto aparte: sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibisteis, dad de gracia. Después hay otras recomendaciones que no vamos a ver en este instante porque no es el tema, sino que lo estamos viendo de manera general, haciendo como un índice. ¿Por qué? Porque hay algo que hacer, hermanos. Hay algo que hacer, hay algo que nosotros tenemos que ejercitarnos y conocer para llevar a cabo la obra de Dios, ¿cierto? El Señor dice: quiero predicadores que hablen. Amén, sí, Señor, lleva obreros a tu mies. Pero los predicadores van a decir: ya, yo tengo el don de predicar, pero no hay nadie que me enseñe a predicar. Señor, necesitamos maestros que enseñan a los predicadores. Perfecto, ahí están los maestros. Y los maestros van a decir: amén, sí, aquí están los maestros. Ahora, ¿qué tenemos que estudiar? Entonces el Señor, el reino de los cielos se ha acercado. Eso es lo que tenemos que predicar, hermanos. Que el Señor se hizo carne. El misterio de la piedad. Y vamos a ir entonces a Primera de Timoteo, capítulo 3, verso 14. Dice: esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, porque si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, columna y baluarte de la verdad. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. ¿Por qué está diciendo aquí Pablo? Está hablando de toda la obra de Dios, desde la venida de Cristo hasta la ascensión.
Entonces, hermanos, vamos a retroceder entonces hasta el 15. Para que si tardo, sepas. Hermanos, ¿usted sabe cómo conducirte en la casa de Dios? A veces nosotros no sabemos y evidenciamos esa ignorancia y hacemos las cosas como a nosotros se nos presentan en la mente. Entonces de repente pasa, hermanos, que nosotros llegamos y inventamos ministerios, inventamos servicios y decimos, no, es que el Señor me llamó para hacer esta obra. Y tú dices, amén, hermano, ¿dónde está en la escritura? ¿Dónde está el manual de uso? ¿Cómo vas a llevarla a cargo? Entonces los hermanos que tal vez creen o intentan hacer algo, lamentablemente, hermanos, no es tan así como uno llegar y hacer. A eso me refiero. De que tan ligero de cuerpo. Amén, hermano, es que yo quiero ir a visitar y tengo ganas de ir a visitar al hermano. Entonces voy a visitar y listo. Pero no comprendo el objetivo por el cual se visita. ¿Por qué tengo que ir a una casa y no a otra? ¿Por qué no debo ir en tal hora? ¿Por qué no debo ir solo? ¿Por qué no debo ir sola? Si no se dan ciertas situaciones. Porque la escritura está llena de consejos, hermanos, para que la iglesia manifieste los servicios, manifieste los encargos de Dios, manifieste las obras de Dios. Porque pongamos un ejemplo, uno solo. Yo tengo 19 años, imaginémonos, David del pasado, 19 años. Y el David del pasado comienza a sentir esa carga del Señor por ir a visitar a los hermanos y compartir la palabra. Lo primero que el David del pasado debería saber es que él tiene que saber la palabra para compartir la palabra. Y a veces, hermanos, las personas no saben la palabra y van a compartir la palabra, entre comillas. Entonces, cuando llegan a la casa de la persona que los invitó, se sientan en la mesa y en vez de hablar la palabra, como no la sabe, habla puro disparate, hermano. Habla puras tonteras. Entonces se sientan en la casa de la persona que abrió su corazón al Evangelio y yo no les presento el Evangelio y me presento yo mismo. Miren, yo soy parte de la iglesia y tengo un servicio y soy aquí y soy acá y el Señor me ha ayudado y este es mi testimonio y el Señor me sacó de esto y yo soy así y gracias al Señor por mí, gloria a mí. Hermano, eso no sirve. Cuando tú vas hacia la casa de alguien que te invita, primero tú tienes que conocer la palabra, porque el encargo de Dios, ¿cuál es? Diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Hermano, tú no puedes salir de tu casa si no tienes claro que el reino de los cielos se ha acercado, cuál es el propósito de que eso haya sucedido, por qué sucedió, por qué está sucediendo, cómo sucedió, cuándo sucedió. Hermanos, este es un encargo de aquel que es el que está sustentando el sol, para que me entiendan. Esto no lo mandó a decir los presidentes de esta tierra, ni el Senado, ni mi papá. No, hermanos, esto es un encargo de Dios, entonces hay que hacerlo a la altura de aquel que nos está encargando las cosas. Entonces de repente somos muy livianitos de cuerpo, ya vamos visitando y uno comienza a comentar cosas que primero la persona no tiene por qué saber. No, es que en mi iglesia, hermano, si usted fuera, hay hermanos que hay puro pelean. ¿Por qué esa persona tiene que saber que hay disensiones en la casa del Señor? ¿Por qué la persona tiene que saber que hay debilidad de ciertos hermanos? ¿Por qué tiene que saber que hubieron pecados pasados? ¿Por qué tienen que saber las personas nuevas qué es lo que pasó hace 5 años atrás? Hermano, eso no se dice. Nosotros vamos y entregamos la palabra de Dios y amén, gloria al Señor. Y la persona va a creer porque está escuchando la voz de Dios, no las experiencias de la iglesia, ni lo que la iglesia ha hecho, hermano, no. Es la palabra de Dios, el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros no vamos a una casa porque nos invitaron y vamos a comer un asado y nos vamos a reír toda la tarde, no. Si a mí me dicen, hermano, venga a compartir la palabra a mi casa, se espera de que usted vaya, comparta la palabra y se vaya. Y listo. Hay otras connotaciones que hay que poner atención. Que usted no va a comer, no va a tomar once, ni a servirse nada. Y si le dan un vaso de agua, gloria al Señor. Y si no le dan nada,
Aleluya, porque ¿sabe por qué, hermanos? Porque el Señor no promete nada. Esto hay que hacerlo porque hay que hacerlo, porque el Señor lo encargó y porque hay gloria y Él va a recompensar esta obra. Y si usted va y se empieza a fijar, hoy la persona no me dio Coca-Cola, es que yo quería Coca-Cola, es que quería Pepsi, es que tenían puros Doritos y no me dieron papas fritas y que estaban comiendo galletas escondidas, hermano, esas cosas no sirven. Usted va, predica la palabra, se sienta, se prepara, ora al Señor, encomienda al Señor su camino, va, se sienta, predica, si le sirven algo, bien. Y poniendo cuchillo al cuello y tranquilo. Y se va, sin molestar, sin hacer carga, sin hacer tropiezo. Muchas veces, hermanos, hemos tenido que ir a casas donde nos han tentado con cosas, hermanos, porque ellos ponen a prueba si estos que van son hijos de Dios o no, si también pasa. Hemos ido a casas donde de repente nos dicen, hermano, una cervecita, hermano, un vinito, un whiskycito, y están así como, y uno está ahí sentado. Entonces un hermano puede decir, pero hermano, no pasa nada si usted se toma una cerveza. Sí, pero tal vez en una conciencia limpia no pasa nada. Pero en una conciencia sucia, está ahí así. Así como con los ojos de examen. A ver, ¿qué dice? Entonces después cuando se va el hermano, este vino puro tomar acá. Este vino a puro comerse las cosas. Entonces uno tiene que ir con cuidado, hermano. Pablo llegaba a tal punto, Pablo, de tener cuidado con las cosas, que de repente él estaba parado frente a una ciudad y oraba al Señor. Debo entrar ahí, y el Señor a veces le decía, no tiene que entrar a tal parte todavía. Y él seguía de largo. ¿Cuántas veces nosotros nos han invitado a un lugar, a un matrimonio, a una casa, a algún evento, y hemos dicho, Señor, ¿debo ir? No. ¿Y no hemos ido? ¿O a todo pensamos, no, que el Señor abre puertas y que hay que ir a todo? ¿Será que hay que ir a todo, hermanos? ¿Será que el servicio de visitar casa es ir a todos los lugares donde nos llaman? ¿Será que habrá que orar por todas las peticiones que nos piden? Porque recordemos, hermanos, que Satanás también está ahí, en algunos lugares, esperándonos con trampa, para tentarnos. ¿Cuántas veces hemos escuchado testimonios de varones que van solos, mujeres que los invitan a las casas y terminan en fornicación, en adulterio, dividiendo la iglesia, terminando obras? ¿O no, hermanos? ¿O no es así? ¿O estoy exagerando? ¿Cuántas veces hemos visto, hermanos, que hombres que van solos por no ir con su esposa a un lugar donde está una mujer terminan siendo seducidos? Entonces no es llegar y ir, se fijan, no es llegar y hacer, no es llegar y decir, no es llegar y pararse. Hay que ir con cuidado, hermano, en la paz del Señor. Para esto el Señor dio un cuerpo, para acompañarnos, para sugerirnos, para apoyarnos. Para que cuando yo, por ejemplo, tengo una duda, yo voy a donde mi hermano y le digo, hermano, ¿qué opinas de esto? Hermano, procedo así, ¿qué opinas? ¿Cuál es tu sentir? Oremos al Señor. Porque estamos en una guerra, hermano. Estamos expandiendo el reino, pero también el reino del enemigo quiere consumirnos. Quiere devorarnos como a pan. Quiere comernos. Recordemos que cuando Israel estaba en la orilla, ¿cierto? A punto de entrar a Canaán y mandan a los 12 espías, ¿se acuerdan de lo que pasaba en el reino donde iban a conquistar? 10 de los espías dijeron, no vamos a poder ir allá porque esos hombres que están allá, devoran a la gente. Se tragan a los hombres. Son gigantes. Y cuando uno mira el mundo, hermanos, tú ves lo mismo. Sistemas que se comen a la gente. Personas que se tragan a las personas que viven allí. Hay que tener mucho cuidado, hermanos. Y con lo que decimos, uno no puede andar con la broma por delante. Con mucho cuidado. Con mucho celo del Señor también. Con un atuendo. No digo, hermanos, que vayamos con terno y corbata, pero por lo menos algo, por ejemplo, en el caso de la hermana, algo que no distraiga a los varones que pueden estar en esa casa o a los jóvenes. Y si es joven, vaya con una vestimenta que no distraiga a los hermanos, donde usted pueda desaparecer a tal punto que lo único que se escuche sea la palabra del Señor. Hermano, ojalá que las personas dijeran, ¿sabe, hermano? Vino alguien, me compartí, yo creí, pero no me acuerdo quién era. Ojalá llegara a ese punto.
Donde usted desaparezca y lo único que quede sea la palabra. Que lo único que se vea sea Cristo. ¿Sabe por qué lo digo, hermanos? Porque cuando Cristo hizo esa labor, porque Él, recuerden, que estaba en la gloria con el Padre, en la Trinidad. Estaba el Espíritu Santo, el Hijo, el Padre, ¿cierto? Y el Padre dice, hay que ir a rescatar a los hombres. Necesitamos un servicio de visita. Hay que ir a visitar la casa que se llama el planeta Tierra. ¿Qué hizo el Señor? Heme aquí, envíame a mí, ¿cierto? Se ofreció, se dispuso, amén. Todo parte por la disposición. ¿Y qué dice la palabra acerca del Señor? Y lo leímos hace 2 reuniones atrás, ¿se acuerdan? Que nada, no decía nada que el Padre no le dijese primero. Que no hacía nada que el Padre no lo haya hecho primero. Se sujetó hasta lo más mínimo. Entonces vemos que el modelo de la Trinidad también está en la iglesia. Y no solamente en la iglesia, hermanos, sino en los servicios específicos de la iglesia. Nosotros vemos el modelo de la Trinidad en el evangelismo. Vemos el modelo de la Trinidad en las sanidades. El modelo de la Trinidad en la profecía. El modelo de la Trinidad en el hablar en lenguas. El modelo de la Trinidad en la enseñanza. El modelo de la Trinidad en la ancianidad de la iglesia, en el diaconado, en los servicios. En el caso de las hermanas, el modelo de la Trinidad en enseñar a las jovencitas. El modelo de la Trinidad está presente, constante, fluyendo en la iglesia, porque la iglesia fue incorporada a la Trinidad, no la Trinidad incorporada a la iglesia. Nosotros fuimos ingresados a la Trinidad, entonces vamos a estar rodeados del modelo de la Trinidad, por así decirlo. De ese fluir de amor, que usted no va a una casa para que le ofrenden. Hermano, yo escuché una vez de un hermano que lo invitaron a reunirse. Una persona la habían compartido y dijo, hermano, yo quiero que vengan los hermanos a mi casa. Hermano, fue y pasó la ofrenda. Ay, Señor, ¿cómo usted va a una casa y le pide ofrenda a una persona que quiere puro escuchar de Cristo? Y pasó. ¿Cómo pasa? Es que es como ya fuera de la razón. Y otras cosas peores que no voy a comentar por causa, hermano, de no herir los corazones o que no hablemos pura negatividad, pero hay situaciones difíciles porque no estamos atentos a la Trinidad en acción. Si usted quiere saber cómo sanar a una persona porque quiere pedirle al Señor el don de sanidad, hermano, usted tiene que ir a Cristo. ¿Cómo sanaba Cristo? ¿Cristo sanaba a todos? ¿O a los que el Padre le decía? ¿Iba a los que realmente necesitaban? Hermanos, que yo tengo el sentir de ser diácono de la iglesia y de administrar la finanza. Veamos el modelo de la Trinidad. Cómo Cristo aplicaba eso. Cómo Cristo se conducía. Recordemos esa viuda, por ejemplo, cuando viene al arca y da las 2 blancas, ¿se acuerdan? ¿Y qué dijo el Señor mirando, estando atento? Dijo, esta mujer ha dado más que todos. Cuando 2 blancas eran como, ¿cuánto? 1.000 pesos, 200 pesos, 500 pesos aproximadamente. Era como muy poco. Y el Señor dice, está dado más que todos. Hermanos, los hermanos que están administrando las finanzas tienen ese corazón, esa visión, están atentos. ¿Por qué una persona quiere ofrendar? ¿Por qué una persona no puede ofrendar? ¿Cuál es la situación de los hermanos? ¿Conocemos lo que está sucediendo en el corazón del hermano? Hay veces, hermano, en que una persona no puede ofrendar. Hay veces en la que una persona pudiendo no quiere. Y hay veces en la que una persona quiere y puede. Entonces hay que estar atento, hermanos. Una vez, como ejemplo también para este servicio, una vez fue un hermano, se presentó y dijo, hermano, yo quiero ofrendar un monto. Y era un monto grande. No era un monto normal, no era tan grande, pero era un monto que no se vea normalmente. Y después de entregar después de entregar la ofrenda, dijo, ya, y este domingo podría predicar. Y estábamos con el hermano y yo estaba presente ahí, hermano. Fue muy chistoso porque el hermano le dijo, toma, ahí está tu plata. Aquí no se compra la predicación. Bien dicho. Y esa persona dijo, yo quería predicar y que los hermanos vieran que yo también sé. Y agarró la plata y se fue. Quería comprar la predicación, entre comillas, como por una ofrenda. Así como haciéndonos sentir deudores.
No, este hermano dio harto, entonces hay que darle el espacio para que hable lo que él tenga en mente. Hay que tener cuidado, hermano, si uno estamos aquí en la reunión, pero por la puerta puede entrar cualquier tipo de persona. Puede entrar un lobo como puede entrar una persona que realmente ama al Señor. Y para eso necesitamos hermanos, el servicio en la casa del Señor, mirando la Trinidad, experimentando la Trinidad, sirviendo no para sí mismo, sino para los otros, así como Cristo se entregaba constantemente a Dios, al Padre, pero también hacia la iglesia. Entonces los servicios tienen que caminar en torno a la Trinidad. Estar atento, ¿cómo lo hizo Cristo? Y Cristo, ¿cómo lo hizo el Padre? Y así. Otro modelo, por ejemplo, para el tema de la recaudación de fondos, es, por ejemplo, Éxodo capítulo 25. Dad de todo vuestro corazón. ¿Se acuerdan? No por obligación, de corazón. Y los hermanos tienen que entender que cuando viene una ofrenda, tiene que ser algo dispuesto. Que no sepa tu derecha lo que hace tu izquierda y miles de versículos más. Hay que estar atentos, hermanos queridos. Lo mismo, hermanos, con respecto a la profecía, con respecto al hablar en lenguas. Hay un modelo bíblico. El Señor Jesucristo no siempre estaba profetizando. Muchas veces se interpretaba lo que Él decía. Recordemos cuando daba las parábolas. ¿Y qué dice el Señor? Yo al mundo le hablo por parábolas, pero a vosotros os hablo directamente. ¿Se acuerdan? Y luego las parábolas Él las interpretaba como un tipo de lenguas. ¿Por qué? Porque esas personas no podían entender las realidades espirituales porque no estaban preparados. Entonces a veces nosotros tenemos que ayudar a las personas a que entiendan. Y uno les dice, mira hermano, esto es así, mire, esto es la Trinidad, esto es el amor de Dios, y es como, y uno ocupa el modelo. Así como el Señor ocupaba ejemplos de la tierra, ejemplos de la edificación, de la siembra, ejemplos del ganado, del cultivo. El Señor tan precioso, hermanos, tan paciente con nosotros. Nos espera, nos enseña, nos cobija. Y también para los maestros, hermanos, los que predican, y los que predicamos, porque estoy predicando, también hay un modelo bíblico. Por ejemplo, que tenemos que predicar a la altura de la Escritura. Nunca bajar la vara. No, es que yo no puedo predicar en esta iglesia acerca de la fornicación porque como el pastor fornicó, bueno, mala suerte, si fornicó tendrá que pedir perdón, pero la palabra de Dios permanece para siempre. No, es que me invitaron, no puedo predicar acerca de la Navidad, no puedo predicar acerca del Día del Padre, no puedo predicar acerca de los enamorados, ni del pololeo, ni del diezmo. Entonces, ¿qué predicamos, hermano? No, hermano, ojalá me hable del amor de Dios. Bueno, el amor de Dios involucra todas esas cosas. Entonces, ser firmes y hablar lo que el Señor coloque en el corazón y ser un testigo fiel. Porque los falsos testigos son aquellos que no testifican conforme a las palabras que ellos han visto y han oído. Entonces, hermanos, cuando te pregunten, decir las cosas que están en la Escritura. Y si a la persona le molesta, bueno, Señor, ayúdalo con su enojo. Y si no le molesta, gloria al Señor que reciba, entonces. Porque el sembrador salió a sembrar y depositó la misma semilla en todas las tierras. Y el problema no era la semilla, el problema eran las tierras. Y muchas veces nosotros predicamos la palabra y el problema no es la predicación, el problema son los corazones que no están preparados, que no están limpios, que están llenos de cosas y no reciben la palabra del Señor con contentamiento, sino que la dejan. Que el viento se la lleve, que vengan los pájaros, que las piedras. Entonces, hermanos, hay que entender las Escrituras. A veces, hermanos, nosotros pensamos que la iglesia se ha vuelto un centro de ayuda. Como que, oye, todo el que viene a la iglesia tiene que ser ayudado porque Dios es bueno. Hoy día le compartía eso a mi esposa. Yo le decía, amor, cuando usted se le presente a alguien y le dije, oye, tú que soy cristiana me tenés que ayudar, lo primero que uno tiene que responder es y analizar si esa persona es soberbia o no es soberbia. Porque hay un principio bíblico que dice así, que ustedes lo conocen, hermano. Dice que el soberbio, el Señor lo mira de lejos, ¿cierto? Y al humilde se acerca al Señor. Está cerca del humilde y al soberbio lo mira de lejos. Entonces la iglesia no puede ir por sobre eso. No podemos pensar que somos mejores que Dios. Y decir, como yo soy mejor que Dios, entonces yo al soberbio también lo cobijo y lo ayudo. No, el soberbio debe estar en su lugar. ¿Por qué?
Porque mientras no se humille, él va a despreciar la palabra de Dios. Entonces hay personas, hermanos, que se acercan a iglesias y a lugares de ayuda y son unos sinvergüenzas. Entonces vienen y ponen sus caritas de perro atropellado, así como que lo hubieran pegado. No, que yo necesito ayuda, etcétera, etcétera. Entonces los hermanos dicen, ay, hay que ayudarlo. Ya, hermano, juntemos toda la ofrenda de la iglesia y se la damos. Primer error, la ofrenda de la iglesia no es para eso. No es para andarla repartiendo en la calle. Lluvia de la ofrenda. No, no es para eso. La ofrenda tiene un fin que es para ayudar a los que son participantes de la iglesia, que están entre nosotros. Primeramente, viudas. Segundo, los huérfanos y los que están con problemas. Es para la iglesia misma. La ofrenda que se recolecta es para ayudar a los que están en la misma iglesia. Como una tercera etapa, uno puede ayudar a los de afuera. ¿Cuándo? Cuando esas personas están en una humillación, están siendo o tratadas por el Señor. Y uno tiene que identificar, no es llegar a ir a repartir bienes, hermanos. Porque uno puede hacer mucho mal repartiendo bienes. Ya, hermano, hay que movilizarnos, hay que comprar, una casa entera de cosas y se la vamos a llevar a esas personas porque necesitan. Y como que las personas como necesitan tiene que ser para mañana. Hermano, la iglesia no anda corriendo a la voz del mundo. La iglesia anda corriendo al sentir del Espíritu, que es muy diferente. Y muchas veces, hermano, nosotros no podemos abrir nuestra mano con cualquier persona. Porque tenemos que entender que afuera también hay sinvergüenza y hay personas que estafan y que andan buscando a las mujercillas y las meten en casas cargadas de pecado y le dicen, lo que pasa es que nosotros necesitamos, entonces, ay, pobrecito, hay que ayudarlo. No, hermanas, no, hermanos. Todas las cosas se sujetan, se colocan a los pies del Señor. Señor, en oración, vamos a ir a ayudar a esta persona. Ella realmente necesitará. Muestra la verdad, Señor. Mira, esta persona dice que tiene cáncer. Mira, esta persona dice que tiene esto. La queremos ayudar, Señor. ¿Cómo? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo ayudamos? Porque a veces ayuda más una palabra en el sentir del Espíritu que 1.000.000 de pesos. Hermanos. Así que, hermano, no es llegar y ayudar, se fijan, no es llegar y hacer las cosas. Hay que sujetarnos al Señor, a su Espíritu y a los ancianos. A veces no nos gusta hablar mucho de los ancianos porque pareciese ser que no hay ancianos en la localidad. Y en la localidad hay hermanos ancianos que el Señor ha puesto en nuestro corazón así, este hermano es el anciano de la iglesia y lo sabemos. ¿Y por qué hay un anciano? Porque él representa a Cristo. Es como lo mismo que la esposa con el esposo. ¿Se acuerdan cuando se sujetaban en amor? Vamos a leer para eso Primera de Timoteo capítulo 3. Vamos a ir de nuevo a Primera capítulo 3 de Timoteo. Un poquito antes. En el verso 1 del capítulo 3 de Timoteo dice así: palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. No dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro. Entonces, hermanos, estos atributos que están aquí no es por casualidad ni porque, a ver, hermano, yo quiero ser obispo. Elijo apto para enseñar. Yo, hermano, y también quiero ser obispo, entonces yo elijo decoroso. No, hermanos. Es todo o nada. Y si el hermano tiene falencias en un punto, debe trabajar con el Señor para tener ese respaldo que da la Escritura. A veces aparecen personas y dicen, hermano, yo tengo el sentir de irme de la localidad, voy a ir a predicar a tal punto y abrir una iglesia. Y uno mira así como entre medio por una ventana a la casa por dentro en el sentido de cómo está la situación y no cumple ninguna. O cumple una o dos. Y nosotros decimos, vaya en la paz del Señor, hermano. No, hermanos. Esto no es llegar y hacer porque el testimonio del Señor después es blasfemado por culpa de nosotros mismos. Fíjense el verso 4 que dice: que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en toda sujeción,
con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Entonces, hermanos, a veces nosotros llegamos y pensamos que esto es ir armando iglesias. No, hermanos, no es así. Hay que tener mucho cuidado con las cosas que nosotros decimos y que nosotros expresamos. Cómo nos conducimos en la casa de Dios. Después de esas iglesias nacen todos esos problemas. Es que el pastor se quedó con los diezmos, es que el pastor se fue con otra, es que el pastor me decepcionó porque iba y andaba en un auto de casi 40 millones de pesos y nos estaba pidiendo los relojes y los celulares en la ofrenda. Es que el pastor nos dijo que no leyéramos la Biblia porque él era el iluminado. Pero hermanos, aquí está, en la palabra está para cómo yo puedo evitar caer en manos de ese tipo de personas. Entonces el problema al final es que no está el modelo de la Trinidad en la iglesia. ¿Se fijan? ¿Se fijan que simple el problema es un problema de raíz? Y de ese problema de raíz nacen todas las otras cosas. Entonces, hermanos, si nosotros queremos ser parte de la iglesia, somos parte de la iglesia, aunque usted no quiera, lamentablemente, aunque aquí no nos preguntan, somos parte de la iglesia. El punto es, hermanos, que los hermanos con los que yo me reúno debo validar algo. Lo que leímos en Primera de Juan, eso es lo principal. Que la comunión de ellos sea con el Hijo y con el Padre. ¿Sabe por qué? Porque esa es la Trinidad. Nuestra comunión es con el Padre y con el Hijo. Hermanos, yo estando en la Trinidad y mirando el modelo trinitario y experimentándolo en mi vida, voy a tener un buen matrimonio, una familia, y voy a habitar en una iglesia y voy a servir a la iglesia del Señor como Él siempre debió ser servido. Y no solamente basarnos en nuestra, entre comillas, espiritualidad, y que yo sentí del Señor hacer esto y que yo sentí del Señor hacer aquello. No valido nada con la Escritura, todos son sentires. Es que yo soñé que tenía que ir y hablar con esta hermana. Es que yo soñé que tenía que ir y hablar con este hermano. Es que yo soñé, es que yo sentí. Hermano, eso sirve cuando eso está validado sobre la faz de las Escrituras. Cuando la palabra de Dios se sustenta en lo que es Dios mismo. Entonces, amén. Confirmamos. Damos nuestro apoyo. Aprobamos. Si no, no. Y es mejor que se quede en la banca, por así decirlo, un ratito más, y que el Señor lo impulse a que simplemente tomemos las cosas del Señor a la ligera y destruyamos el testimonio del Señor en el mundo. Porque una de las cosas que leímos fue que la iglesia es columna y baluarte. Columna es que sostiene y baluarte es que protege. Si nosotros destruimos la verdad, ya no somos el baluarte, sino que somos los agresores. La iglesia está para proteger la verdad. Eso es un baluarte, es una parte que protege. Es como una esquina donde está toda la protección de la casa para que no entre el ladrón. Esa es la iglesia. Ahí, la fortaleza. Y también es la que levanta, la que sostiene, la que alumbra. La que lleva el testimonio, así como los sacerdotes llevaban el testimonio del arca. ¿Dónde? En sus hombros, arriba, ¿cierto? En sus cabezas. Vamos a leer como último versículo, Efesios, capítulo 1. Y vamos a dejar de tarea para esta noche leer Juan capítulo 17 completo. Lo iba a leer completo ahora, pero ya llevamos mucho rato. Así que con la ayuda del Señor vamos a Efesios capítulo 1. Y vamos a leer hasta el verso 12, del 3 al 12. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia,
que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, o sea, lo que Él quería hacer, según su beneplácito, según su elección, el cual se había propuesto en sí mismo. La voluntad de Dios es esta, hermanos. El verso 10 es la voluntad de Dios, de reunir todas las cosas en Cristo. O como dice en griego, el encabezamiento de Cristo, que Cristo sea la cabeza de todas las cosas. En la dispensación del cumplimiento de los tiempos, o en el orden cronológico de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Vamos a leer hasta ahí, hermanos. Qué precioso es el Señor, hermanos. Qué precioso es el Señor que nos ha dado esta oportunidad, no solamente de manifestar al Señor en nuestra vida personal, con nuestras esposas, con nuestros hijos, sino también nos ha dado un cuerpo. Hay muchas personas que quieren ser parte de algo. ¿Han escuchado esa frase de los psicólogos? Es que los jóvenes quieren ser parte de algo, por eso se visten como los futbolistas, como los cantantes. Eso es una realidad. El hombre imita. El hombre camina imitando. Por eso Pablo dijo, imitadme a mí, así como yo a Cristo. Que los jóvenes puedan imitar al Señor, hermanos. Imitar al Señor en su juventud, en su escuela, en sus colegios de Zoom. En todas las cosas, hermanos, imitemos al Señor. Él es el modelo perfecto. Nuestros ojos deben estar mirándolo a Él. Si no sé cómo hacer algo, voy al Señor. En oración, Señor, ¿cómo hago esto? ¿Cómo comparto la palabra? Señor, quiero predicar la palabra en tu iglesia. ¿Cómo lo hago? Voy en oración al Señor. Le pregunto, capacítame, Señor. Muéstrame, ¿a qué hermano le puedo preguntar tal cosa? ¿En qué hermano puedo confiar esto otro, estas decisiones? Busquemos el modelo trinitario, hermano. Busquemos la comunión con el Padre y con el Hijo. En el Espíritu Santo. En el Espíritu de vida. Amén. Amén, hermanos. Que la paz y la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos ustedes. Amén.